la posible prórroga en la suspensión de los contratos, pero antes quiero presentarle algunas gráficas. Esto viene del Foro Económico Mundial, que presentó algunas estadísticas para América, entre eso incluye Panamá. ¿Cuáles son las estimaciones que tiene el Foro Económico Mundial? De 385.000 a 400.000 nuevos desempleados, esto pospandemia en nuestro país, que se suman a los 146.000 del año pasado. Son aproximados. Esto incrementaría la tasa de desempleo de un 7.5% aproximadamente el año pasado a un 25%. A la fecha, y según datos del Ministerio de Trabajo, hay más de 95.000 contratos que han sido reactivados. Para hablar más sobre este tema, vamos a conversar con los especialistas. Está con nosotros René Quevedo, amplia trayectoria en materia laboral en todos estos estudios en nuestro país. Señor René, bienvenido a Next Noticias. Qué gusto que pueda acompañarnos. La situación es muy complicada en este momento. ¿Cuáles son las estimaciones que ustedes tienen? Bienvenido. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es poner las cosas en contexto, ¿no? Ayer nos enteramos que en el segundo trimestre de este año, el Producto Interno Bruto panameño cayó 38%, la tasa de caída más grande en toda Latinoamérica. ¿Okay? Si vemos el índice mensual de actividad económica de agosto, porque es el que más reciente que tenemos, ¿okay? Que sería el tercer trimestre, apenas está 1% por encima de ese nivel. Así que todavía nos estamos moviendo con unos niveles de caída del Producto Interno Bruto en ese rango de los 35-38% versus el año pasado. Es lógico pensar que un impacto de esa naturaleza va a tener un efecto devastador sobre el empleo. Entonces, definitivamente, creo que esa es la primera cosa que hay que considerar. El Ministerio de Trabajo ha estimado de que al final de año habrá un 25% de desempleo sobre una población económicamente activa de aproximadamente 2.2 millones. Esto significa que estaremos hablando de 550.000 desempleados, ¿okay? 530.000, 550.000. Es decir, que habida cuenta de que el año pasado había 146, se estarán agregando 400.000 nuevos desempleados. ¿Qué significa esto? ¿Okay? Dentro de todo esto, el tema de los contratos laborales, yo creo que hay que entender que luego de 6 meses de reiniciada la reapertura del bloque 1, apenas se han reactivado 95.000 contratos de los 285.000 originalmente suspendidos, aunque el INEC habla de 369.000 contratos suspendidos. Pero independientemente de la cifra, estamos hablando de, en el mejor de los casos, un tercio. ¿Okay? Un tercio de los contratos reactivados. Muchos de esos contratos reactivados han sido reactivados en condiciones diferentes a las condiciones prepandemia. Estamos hablando de jornadas reducidas, salarios reducidos, así que estamos definitivamente ante una catástrofe laboral sin precedentes. Obviamente tuvimos la cuarentena más severa de toda Latinoamérica y obviamente inclusive del mundo, y esto ha tenido un impacto económico importante, ¿no? Entonces, prolongar o no prolongar, yo creo que el gobierno pues ha hecho un planteamiento. ¿Qué ocurre? De acuerdo a las encuestas de Fede Cámaras, 85% de las empresas que van a reabrir lo van a hacer con menos trabajadores, ¿okay? De entrada. Pero solamente 8% de las empresas pequeñas y medianas tienen fondos para hacer frente a sus compromisos financieros, incluyendo la liquidación de personal. ¿Qué significa esto? Que si en este momento se plantea la reactivación, ¿okay? y la liquidación de mucha gente, las empresas no van a tener cómo pagar, y estamos hablando de una quiebra masiva de empresas. Yo creo que es bien sencillo. Entonces ahí van a salir perjudicados los trabajadores. Entonces creo que tenemos que entender que estamos ante una situación inédita. Tenemos que sentarnos, ¿ok? Hay que entender que 53% de todos los empleos en Panamá pertenecen a trabajadores informales y trabajadores que trabajan para empresas de menos de 10 trabajadores. Allí está el grueso del impacto laboral. De tal manera que
y dentro de todo esto estamos hablando de una situación financiera delicada del gobierno que le impide una intervención más efectiva. Efectivamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? La ministra del Trabajo ha hecho una estimación de que para fin de año habrán 150,000 contratos reactivados. Yo creo, me parece un poco ambicioso, pero sí creo, yo creo que dado que tenemos ahorita 93,000, estaríamos hablando de que en las próximas 4 o 5 semanas se pudieran estar reactivando otros 50, 60,000. Lo veo viable. Esto significa que la mitad de los contratos suspendidos y registrados en Mitradel no se van a reactivar. Yo creo que entonces estamos ante una situación inminente. O sea, ¿qué vamos a hacer? Ahora, a esto hay que agregarle los contratos suspendidos y no registrados en Mitradel, particularmente en pequeñas y medianas empresas, muchos de los cuales no se van a reactivar porque muchas de esas empresas quebraron. O sea, de acuerdo a una encuesta que hizo un PYME hace 2 o 3 meses, 40,000 pequeñas y medianas empresas ya cerraron. Así que entonces estamos ante una situación complicada, una situación difícil. Vamos a tener que sentarnos a dialogar. ¿Qué vamos a hacer con esos trabajadores cuyos contratos no van a ser reactivados o cuyos empleos ya no existen? Yo creo que es un tema que tenemos que abordar. Creo que definitivamente tenemos que buscar una medida de bono, quizás un poco, aumentar un poco el monto del bono. Tenemos que buscar una medida de apoyo, también temporal, hasta que podamos ver que la economía se va reactivando. La economía no se va a reactivar si no se reactiva el consumo, ¿okay? Porque lo que ha habido es un calendario de reapertura de la oferta. Pero si no hay consumo, no hay venta. Si no hay venta, no hay ingreso. Y si no hay ingreso, no hay empleo. Entonces yo creo que es bien concreto. Y yo creo que lo más importante es sincerar las cifras. Yo creo que estamos creando expectativas que no existen, expectativas irreales. ¿Okay? Entonces creo que ¿cuánto tiempo va a tardar la economía para tener niveles de demanda similares o algo parecidos a la etapa prepandemia? No sabemos. Pero bueno, yo creo que es un tema que tenemos que analizar con las cifras en la mano, todos mirando la misma información. Esto no es un tema de buenos y malos, ricos y pobres, víctimas y victimarios. Creo que todos somos responsables de trabajar juntos en esto y de salir con una decisión de consenso. Sí, señor René, preguntarle en estas estimaciones que tienen ustedes del desempleo, de igual forma, ¿qué edades? ¿Quiénes son los más afectados? Otra cosa, también para tiempo de pandemia, pues el emprendimiento quizás ha tomado la batuta para intentar salir adelante de esta crisis, pero también la informalidad. El que no está ni emprendiendo ni en la informalidad, ¿qué están haciendo estas personas? Sí, yo creo que es importante entender que hay un estigma asociado con la informalidad que está complicando las cosas. ¿Quiénes son los informales? Los informales son los empleados sin contrato laboral, los independientes, aunque coticen a la Caja de Seguro Social y paguen impuestos. Yo soy informal, yo tengo mi empresa de consultoría desde por 25 años, cotizo, pago impuestos, tengo aviso de operación y yo soy informal. ¿Okay? Los patronos con menos de 5 trabajadores, las empleadas domésticas y los trabajadores familiares. El emprendimiento y ese trabajador informal, Panamá genera básicamente empleo informal. En los últimos 8 años, 70% del empleo ha sido informal. En los últimos 5 años, 85% del empleo generado ha sido informal. El otro 15% fue un aumento de la planilla estatal. El año pasado, pues 100% del empleo generado el año pasado fue informal. De hecho, 72% de los trabajadores informales que se incorporaron al mercado laboral el año pasado tenían más de 50 años y tenían títulos universitarios. Data dura perfectamente comprobable. 69% de todos los trabajos informales que se crearon el año pasado tuvieron que ver con manejo de empresas, tuvieron que ver con generación de negocios, tuvieron que ver con ventas. O sea que la idea esta de que el informal es buhoneros y extranjeros es una concepción errada. Por otro lado, esta cuestión de que los informales no cotizan a la Caja de Seguro es mentira, ¿okay? De hecho, en el año 2018, que es la cifra o la información más reciente que tenemos, ¿okay? Había 411,000 trabajadores o cotizantes no asalariados en la Caja de Seguro Social, que son, por definición, son informales. Y ese año había 678,000 trabajadores informales en el 2018. Esto significa que 60% de los trabajadores informales cotizan a la Caja del Seguro Social. Más aún, en los últimos 4 años, del 2014 al 2018,
la proporción de nuevos cotizantes no asalariados versus asalariados fue de 5-1. Es decir, ha habido 5 más cotizantes no asalariados que asalariados. El emprendimiento es el motor del empleo, lo ha sido, lo seguirá siendo. Con respecto a los colectivos más informados, más afectados con la pandemia, con diferencia son los jóvenes. ¿Okay? Aproximadamente 135,000 jóvenes van a perder sus empleos. El otro colectivo importante van a ser las mujeres, particularmente en el área de hoteles y restaurantes, donde 2 de cada 3 trabajadores son mujeres. De tal manera que estamos hablando ante una pandemia que está atacando la columna vertebral de la generación de empleo. Los sectores que están siendo impactados por el COVID son los sectores que generaron 3 de cada 5 nuevos empleos en los últimos 5 años. Así que definitivamente creo que estamos mirando a un efecto masivo. Estamos hablando de una catástrofe laboral. Yo creo que definitivamente dentro de todo esto ha habido un tema que tiene que ver con el miedo. O sea, la gente tiene miedo de salir, la gente le tiene temor al virus y eso inhibe el consumo. Por otro lado, ha habido una enorme incertidumbre. El peor enemigo de la reactivación económica es la incertidumbre. Ha habido amenazas de cierre. Obviamente, entonces los empresarios son cautos y, no invierten, no contratan. Así que estamos hablando de una situación que tenemos que encarar, ¿no? ¿Cómo no? René Quevedo, muchísimas gracias por atendernos. Quedan las puertas abiertas para que pueda brindarnos pues esa información concisa de todos los estudios, los análisis que por años han hecho en nuestro país. Pase buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la invitación.